Miren, yo he escuchado durante años la frase de que la gente cambia de casa, pero no cambia de mañas, indicando que las malas costumbres de la gente, de alguna manera, siempre identifican el accionar real que hay dentro de ellos. Yo recuerdo la siguiente noticia. Hoy yo le voy a hablar de noticias y vamos a ir rememorando detalles y haciendo comparaciones. Ustedes saben que cuando el PLD se fue del gobierno, todo lo malo se decía que era el PLD. Y eso obedecía a que los amigos que están en el gobierno, y eso es lógico, hiciesen una campaña satanizando todo lo del PLD y tratando de que la gente entendiera que lo bueno eran ellos. Eso es normal en la práctica política de día a día en República Dominicana. Desacredito al otro y me pongo como que yo soy el bueno. Sin embargo, el accionar de cada quien es lo que demuestra al final si lo que dice corresponde con lo que hace. Miren, el 21 de septiembre de 2024 en el diario El Nacional, periódico nacional, salió la siguiente noticia. Alexis Medina, es el hermano de Danilo, vendió útiles escolares dañados a educación por más de 100 millones de pesos. Yo recuerdo que una de las instituciones de las que más se habló donde existió supuestos actos de corrupción era en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Y los amigos del gobierno trataron de dejar claro que la familia del expresidente Danilo Medina hacía negocios irregulares a través de diferentes instituciones. El FONPER, EGI, pero destacaban INAVIE. ¿Por qué? Porque a partir del año 2012, el Ministerio de Educación, por un pacto que firmó Danilo, Hipólito, Max Puig, Atuey, los que aspiraban a la presidencia en el año 2012, firmaron un acuerdo donde decían que se iba a otorgar a partir del presupuesto del 2013 el 4% del Producto Interno Bruto. O sea, el 4% de todo lo que entraba en República Dominicana en materia económica, del presupuesto, que la ley lo establecía, sin embargo, no se estaba haciendo hasta ese momento. 4% de la educación era todo el dinero del mundo. En aquel momento, algunos decían están de acuerdo y otros decían que no, que eso era un disparate. Por ejemplo, Leonel Fernández, que era presidente, estaba saliendo de la presidencia en ese momento entregándole a Danilo, decía que era incorrecto entregar el 4% porque no se sabía en qué se iba a invertir ese dinero. Pero Danilo e Hipólito, que eran los que estaban aspirando a la presidencia, decía que había que entregar el 4% por ley. Y usted recuerda que se dio un movimiento apoyado por los mismos farsantes de la sociedad civil, el movimiento de las sombrillas amarillas, donde esas sombrillas amarillas reclamaban el 4% por la educación. Bueno, amigos míos, a partir de ahí, el Ministerio de Educación pasó a ser el gran botín que todo el mundo quería. ¿Y qué pasó? Dentro del Ministerio de Educación hay una institución que era la que se encargaba y se encarga del desayuno escolar, del almuerzo escolar. Recuerde que se hizo tan extendida, pero también a través del Ministerio de Educación se entregó. Se estaba entregando, mis queridos amigos, el tema de los uniformes. O sea, que esa institución INAVIE, a partir de ese momento pasó a ser un verdadero poder en el país. Pasó a administrar verdadero dinero en el país. Bueno, las diferentes administraciones del Ministerio de Educación no han sabido o no han querido
fiscalizar las cosas que suceden a lo interno de esa institución. Así como le leí en principio que los hermanos de Danilo, en este caso Alexis Medina, fue señalado de que le vendió mercancía dañada por más de 100 millones de pesos, eso está en un expediente judicial, todo el mundo vio que el palo donde ir a recostarse era el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE. El presidente de la República en el año 2020, teniendo en cuenta este historial, designó a Cecilio Rodríguez. Cecilio Rodríguez llegó junto con Roberto Furcal a administrar, Furcal el Ministerio de Educación y Cecilio el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. ¿Qué se dice o qué se dijo en ese momento? Se decía que ese señor no solo era del entorno de Furcal, sino del entorno de un senador que fue quien lo puso allí. Y que ese señor le quedó mal al senador en el sentido de que el senador quería que lo pusieran ahí para hacer negocios. Bueno, amigos míos, ¿para qué les cuento? Hay muchísimas noticias que destacan quién es este señor, pero yo decidí, así al azar, entrar nada más y nada menos que al perfil y puse en Google, como dicen algunos, el nombre Cecilio INAVIE. Miren la noticia que salen de este señor. Él fue director de INAVIE en los primeros 2 años, junto con Roberto Furcal. Primera noticia, 3 de febrero de 2022. Interrogan a destituido director del INAVIE por presunta corrupción. Eso lo traía el Diario Libre. 7 de febrero de 2022. Cecilio Rodríguez continuó irregularidades del PLD en INAVIE. Eso fueron unas declaraciones de Carlos Pimentel, el director de compra y contrataciones. 17 de noviembre de 2021. Abinader destituye director de INAVIE. 14 de diciembre de 2021. Somete por alegada corrupción al exdirector del Instituto de Bienestar Estudiantil. 14 de diciembre del 21 también. Presentan ante la PETCA denuncia contra exdirector de INAVIE. 15 de febrero del 22. Interrogan otra vez al director de INAVIE, Cecilio Rodríguez. Y 9 de febrero del 22 volverán a interrogar esta tarde al exdirector de INAVIE por presunta corrupción. O sea que la gestión de este señor frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil resultó en una gran caja de sorpresas de corrupción. De lo que estamos hablando es que esa institución es la que maneja el grueso del dinero del gasto de día a día del Ministerio de Educación. ¿Usted sabe lo que implica la comida de los estudiantes a nivel nacional? La logística económica que hay detrás de eso. El dinero. ¿Usted sabe lo que implica los útiles escolares a nivel nacional? ¿Usted sabe lo que implica mochilas, lápices y otras cosas? Zapatos. Estamos hablando, señores, de demasiado dinero. Ese señor tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás del INAVIE porque ese señor, lamentablemente, no supo o no quiso hacer las cosas correctamente. De hecho, al día de hoy, no se sabe por qué el señor Cecilio no ha sido judicializado. Pero cuando se fue Cecilio, cuando lo quitaron a Cecilio, por los escándalos de corrupción que había en el INAVIE, entonces designaron a Víctor Castro. Bueno, yo hice el mismo ejercicio de Víctor Castro que hice de Cecilio. Y yo les voy a mostrar a ustedes las noticias. Miren, puse el nombre, Víctor Castro, INAVIE, corrupción, puse eso.
Hace un mes, primera noticia dice, INAVIE asegura notificó irregularidades de empresas. Yo recuerdo que el mismo día de la desgracia de Yexet, un programa de investigación sacó las supuestas anomalías que había en el INAVIE. Y eso fue todo un escándalo. Suplidores, las mismas empresas son las que licitan, hacen como algunas tratativas. Bueno, ponme ahora la foto de Víctor Castro, por favor. 3 de septiembre del año 2024. Hay corrupción en el INAVIE, asegura asesora de suplidores y pide intervención del programa de almuerzo escolar. Eso fue en el periódico 7 Días. 8 de abril de 2025. Director de INAVIE anuncia suspensión de empresas tras revelaciones del informe con Alicia Ortega, donde desmontaba una trama de aparente corrupción. 24 de enero de 2024, periódico Listín Diario. Acusan a director de INAVIE de falsificar firmas. 22 de febrero de 2022. La corrupción y las malas prácticas no pueden llevarse el dinero de los niños. Señores, todos esos titulares, ¿saben qué? Son de este señor. Hace días que aparentemente el señor Víctor Castro está caminando sobre fuego. Y no hay manera, no existe forma de que aquellos que son responsables de cuidar el dinero de los dominicanos y de supervisar el dinero de los dominicanos digan ni esta boca es mía. Por ejemplo, la señora directora de ética del gobierno, Milagros Ortiz Bosch, yo decía que a mí me llama la atención el silencio que esa señora ha guardado. ¿Por qué? Porque cuando se dio el caso de Kimberly Taveras, esa señora salió de una vez. Hay que destituirla, hay que investigarla, hay que judicializarla. Bueno, qué bueno, sí. Cuando se dio el caso de Luz del Alba Jiménez, que era también ministra de la Juventud, doña Milagros salió con mucha energía. Está bien. Cuando se dio el caso de Leonardo Faña, doña Milagros reaccionó. Fuego para Faña. Está bien. Pero miren la diferencia. Vamos a ver si usted va conmigo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a doña Milagros hablar, por ejemplo, de la estafa del siglo que fue el canódromo? Una propiedad que costaba en el sector público 1.500 millones de pesos y en el sector privado 3.200 millones de pesos. Y al ministro de la Vivienda, en medio de sus funciones, se lo vendimos en 298 millones de pesos con un préstamo del Banco Estatal. Nunca hemos escuchado a doña Milagro. ¿Cuántas veces hemos escuchado a doña Milagro hablar de la mafia de corrupción que fue denunciada a lo interno del Ministerio de Obras Públicas, que empezaba desde la Dirección de Transportación, desde los asistentes desde el INE, todo el mundo ahí, y no pasó nada? Bueno, es que del INE era uno de sus hijos favoritos, ella no lo tocaba. ¿Usted ha escuchado a doña Milagro decir algo de la gestión de Roberto Furcal en el Ministerio de Educación y de Cecilio? ¿Usted ha escuchado a doña Milagro decir algo de la gestión de Ángel Hernández en el Ministerio de Educación, de Miyagi, que el pueblo tuvo que pedir llorando que el presidente quitara ese tipo, porque ese tipo hizo lo que le dio su gana? ¿Usted escuchó a doña Milagros cuando explotó lo que estaba pasando con el señor Lisandro Macarrulla? Que dicho sea de paso, a Macarrulla, ella se atrevió a decir en un programa de televisión que ella había hablado con Macarrulla y que no había nada, que ella encontró que todo estaba bien. Y después Macarrulla agarró y el hijo y devolvieron unos cuantos milloncitos. ¿Usted escuchó a doña Milagros pronunciarse de esos temas?
¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque lo que parece es que con algunos sí, doña Milagros es muy enérgica y con otros no. Lo que parece es que doña Milagros tiene mucha fortaleza, pero también el Ministerio Público Independiente, para llamarle la atención y para caerle arriba a algunos, pero a otros no. Todo depende del color de tu piel, de tu apellido y de si tú eres o no cercano a algún dirigente del gobierno. De lo que estamos hablando, señores, es que lo que ha pasado al día de hoy en la dirección del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es para que la República Dominicana se sacuda. Señores, tan solo la gestión de Roberto Furcal manejó 577 mil millones de pesos. Mucho de ese dinero se manejó a través del INAVIE. ¿Quién audita que ese dinero haya llegado a los niños en uniforme, en desayuno escolar y entre otras cosas? Ángel Hernández manejó como promedio cada año que estuvo en el Ministerio de Educación entre 300 y 325 mil millones de pesos. ¿Quién asegura que ese dinero que manejó el señor Hernández realmente llegó a donde tenía que llegar? Que a través del señor Cecilio, que es el que maneja el INAVI, del señor Víctor Castro, el dinero de los niños, de desayuno, de almuerzo, de todo, de zapatos, realmente llegó. O sea, uno se pregunta, y no es por joder la paciencia, si realmente los fondos de los dominicanos que están en esas instituciones, hay alguien que se interese. No solo eso, la ley dice que el Ministerio Público debe actuar por el simple rumor. ¿Usted ha escuchado cuál es la posición de doña Miriam Germán sobre ese tema? Ya ella no es procuradora, pero cuando estaba Cecilio y cuando estaba Víctor Castro. Han pasado dos. ¿Usted escuchó cuál era la posición de la señora procuradora en ese momento? Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es la posición de la actual Procuradora General de la República sobre el caso de Víctor Castro y de los tantos millones que se habla que se han manejado de forma inescrupulosa y de otras cosas que se señalan que yo creo que debe investigarse, y si no hay ningún problema, no hay problema con el señor Víctor Castro, pero tiene que haber una investigación? Tiene que haber una indagatoria por parte del Ministerio Público, porque ya el simple rumor está diciendo que hay mafias. Ya el simple rumor dice que hay cosas que son incongruentes o que son ilógicas. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué hace falta? Que venga una supervisión estatal que nos diga, no, mira, ya nosotros investigamos, todo está bien, ahí no hay tema de corrupción, ahí todo ha sido chequeado y todo está bien. Así es que se hace. Ahora, yo debo decir que al día de hoy nosotros tenemos que quejarnos porque el Ministerio Público Independiente y los que han sido vigilantes, supervisores, guachimanes del dinero de los dominicanos, no dicen nada. Yo recuerdo que en esos planes, incluso en el INAVIE, colocaron hasta el esposo de una directora de una institución, la señora Gloria Reyes, el esposo, creo que el segundo del INAVIE o era el segundo en el INAVIE. Entonces noten cómo todo eso uno como que lo va computando y uno dice, pero es que yo no entiendo. Y yo creo que los más interesados en que todo lo que se mueve en esas instituciones sea aclarado son precisamente los que dirigen esas instituciones. Que la gente pueda ver que el dinero de los dominicanos, que lo tomamos prestado para todo, cogemos dinero hasta para hacer una letrina, está siendo bien intervenido, bien utilizado. Ahora bien, escuchar el nombre de Víctor Castro, igual que el de Cecilio, nos lleva a una conclusión. Parece ser que las cosas que han estado ocurriendo a lo interno del Ministerio de Educación, yo le decía anoche que hay que auditar lo que ha pasado allí, van a ser expediente judicial cuando esta gente ya no sea en gobierno.
Lo que ha pasado por el Ministerio de Educación, por el transporte escolar, por la institución que dirige el bienestar estudiantil, por el INAFOCAN, señores, eso va a ser materia de procesos judiciales. A mí me da mucha pena porque la gente piensa, o los políticos piensan que la gente es estúpida. Pasa el gobierno, ahorita yo le digo lo que sea y la gente no se va a acordar. Desde que Danilo salió del gobierno, Alexis Medina tiene yendo a los tribunales. No ha podido disfrutar su dinero. Desde que Danilo salió del gobierno, José Ramón Peralta ha tenido que estar cogiendo lucha en los tribunales. Desde que Danilo salió del gobierno, Gonzalo Castillo ha tenido que coger lucha en los tribunales y en la cárcel. Donald Guerrero tuvo que ir a los tribunales. O sea, noten cómo de tener una posición de poder, de administrar una posición de poder, a usted convertirse en un esclavo del Ministerio Público, eso le pasa a cualquier persona que administra dinero y no entiende que tiene que tener cuidado. Hoy nosotros estamos viendo las acusaciones, las dudas, las cosas que han surgido de 2 ministros de educación, de 2 directores del INAVIE, de un director del transporte escolar, que nos llevan a la conclusión de que un día de estos, no muy lejano, podrían convertirse en visitantes asiduos o en residentes de la cárcel de Najayo.